Podemos empezar de vuelta, por favor, disculpen. Sí, sí, cómo no. Eh, Tácticas, viene tácticas. El primer ítem de esto es tácticas. ¿Qué se entiende por táctica? Es un método empleado para obtener un objetivo. Originalmente se entiende como táctica, dice lo que era el arte militar y los medios de acción en el campo de batalla. Hace tiempo el término se ha extendido a un significado más general y con otros usos en el campo teórico, tanto como en el campo práctico. Veo que en la diapositiva es ese procedimiento, método que sigue para conseguir un fin determinado o ejecutar algo. El equipo de fútbol empleó una táctica nueva que sorprendió a sus rivales, conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para dirigir las operaciones militares que se llevan a cabo en los diferentes conflictos. Es lo mismo de otra manera, más que... Lo que sigue a esto son las disciplinas integradas. Bueno, las disciplinas integradas. La enseñanza integrada es una necesidad histórica de la educación para solucionar los problemas causados por ese aumento de los conocimientos científicos y cada vez más globalizados. ¿Estamos hasta ahí? ¿En qué consiste la disciplina integrada? Agrupar aspectos esenciales de los contenidos de enseñanza de varias disciplinas que se interrelacionan, logrando una síntesis interdisciplinaria, dice, lo que permite un aprendizaje en una forma más fácil y eficaz. Los programas de estudios integrados son más flexibles, tienen mayores ventajas, permiten adoptar diferentes variantes según las necesidades sociales, el desarrollo científico técnico, los objetivos que se desean lograr en la formación de los estudiantes. ¿Por qué es importante el aprendizaje? Viene ahora. Bueno, ¿por qué es importante este aprendizaje? Es un compromiso, dice, y responsabilidad de los voluntarios por la tarea que realizan. Deben estar capacitados y entrenados en múltiples habilidades para llegar a ser verdaderos agentes de cambio. Además, una demanda hay una demanda de diferentes realidades sociales, hay que darles respuesta, realidades por sí mismas complejizadas por la propia globalización y los cambios muy rápidos que se tornan muy importantes dentro de la educación permanente en la situación actual que realmente es una exigencia o lo exige. La red está abierta a las nuevas realidades. Le da a los voluntariados cierta flexibilidad sin apartarse del esquema conceptual doctrinario de la red SANAR, y pueden adaptarse activamente a estas nuevas realidades a través del diálogo, la empatía, el respeto, ser puente de apertura al conocimiento, dice, dice de una sociedad plural, alcanzando así un sentido vital de plenitud. Luego viene un cuadrito que muestra las 12 disciplinas que va a ir desarrollando parte Alberto, que es psicoeducación, técnicas de relajación, la reestructuración cognitiva comportamental, psicoterapia, afrontamiento, medicación, normalización del sueño, cambio de estilo de vida, alimentación, sentido vital, espiritual y abordaje interdisciplinario de las ciencias humanas.
Y ahora comenzaría Alberto con la exposición de lo que es psicoeducación. Bueno, en la red nosotros estamos siguiendo las enseñanzas de la psicología cognitiva conductual. Por lo tanto, en la terapia cognitiva conductual se hace mucho hincapié en la psicoeducación. La psicoeducación, clínicamente hablando, es cuando un paciente está en tratamiento y se le explica con toda claridad cuáles son los síntomas, cuál es el pronóstico de esos síntomas, qué se puede hacer, y entonces a partir de ahí él adquiere conciencia y se transforma en un agente de cambio junto con el terapeuta. Es decir, deja de ser un paciente para ser un, se dice cliente, porque para no utilizar la palabra paciente, porque paciente da la sensación de pasividad. Entonces, es una persona activa en su propio proceso curativo. Consiste en esclarecer al paciente y su familia acerca de cuáles pueden ser él o las causas de las afecciones que padece, sus probables orígenes y sus posibilidades terapéuticas. Proviene de la educación. Educa, informa, forma, previene, reforma. La educación es un proceso, es decir, nos tendremos que remitir a Grecia, ¿no? En donde el terapeuta y el pedagogo no estaban tan separados culturalmente como están ahora. Todo saber implica abandonar un saber que se tiene para adquirir un saber nuevo. Y ese proceso es un proceso de cambio. Es exactamente igual que un proceso terapéutico. Abandonamos un estado de sufrimiento, de dolor, para pasar a un estado de mayor bienestar. Por eso dice acá que educar es también crear salud. En este sentido, las universidades y por lo tanto todo universitario tiene tres funciones esenciales: investigación, enseñanza y papel social. Yo diría todo voluntario, que somos nosotros y ustedes que se están formando y pronto lo serán, tenemos estas tres funciones: investigación, investigar siempre, es decir, enseñar, compartir lo que sabemos, y tenemos un papel social, es decir, somos agentes de cambio. Las técnicas de relajación se utilizan normalmente en la psicoeducación y en cada clase que se da se utilizan al comenzar estas técnicas. ¿Para qué? Para lograr un estado de mayor receptividad, de mayor armonización de los sentidos y de la mente, para que esté más abierta a recibir la información y la formación. Son muy útiles como recursos para controlar y disminuir la ansiedad en distintas situaciones y patologías del espectro ansiedad-depresión. Este espectro, el espectro ansiedad-depresión, es el foco de la actividad de la red Sanar. Es decir, bajo ciertas circunstancias especiales nosotros podemos tratar patologías que no estén dentro de ese espectro, pero bueno, eso se hará bajo condiciones especiales, o sea, un aval psiquiátrico, etc. Bueno, entonces, sirve para bajar la ansiedad y son muy necesarias en cada una de las clases y dan resultado por acumulación, es decir, la práctica continuada de la relajación produce los verdaderos efectos necesarios de cambio en nuestra fisiología y en nuestra psicología. Reestructuración cognitiva comportamental. Esto es uno de los puntos más importantes del programa de la Red Sanar. Es uno de los talleres, incluso en los nodos, y es método de estudio en el segundo nivel del instituto. La terapia cognitiva comportamental es la que mejor respuesta ha dado para la resolución de los trastornos de ansiedad-depresión. Método socrático, aprender a dudar de lo que uno siente. O sea, como la palabra lo indica, esto viene de la Grecia. Es decir, la terapia cognitiva se apoya en los filósofos estoicos, en el budismo y también en el método socrático. O sea, todas esas tradiciones han indagado
en los estados de la mente, el comportamiento, el autoanálisis, la autorreflexión. Entonces, aprender a dudar. Una de las cuestiones más complicadas es que el bombardeo de información hace que aceptemos sin dudar mensajes que muchas veces son contradictorios o incluso falsos. Esos falsos mensajes van creando creencias en nosotros y esas creencias se vuelven dominantes. Entonces, en la reestructuración cognitiva nosotros trabajamos para conocerlas y para de a poco cuestionarlas. Cuestionarlas, preguntarnos qué validez, qué utilidad tienen para nosotros. Focalización en el comportamiento y en la cognición. En la psicología cognitiva hay una tríada, que es la tríada cognitiva, que se llama, digamos, el sujeto, el yo, el mundo y el futuro. Es decir, el pensamiento, el sentimiento y la conducta. Entonces, todo lo que pensamos, de alguna manera, se va a reflejar en lo que sentimos, y lo que sentimos se va a transformar en una conducta, o lo que sentimos se va a transformar en un pensamiento y una conducta, o lo que hacemos se va a conformar en una conducta, en un sentimiento y en un pensamiento. Hay una interacción. Entonces, por eso es muy importante focalizarse en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Brindar propuestas para el presente a corto plazo. Las terapias cognitivas son generalmente terapias breves, es decir, breve entendida en oposición a las terapias, digamos, psicoanalíticas, que son consideradas de mucha más larga duración. Medir los resultados. Todas las técnicas y las estrategias cognitivas tienen escalas, tienen estadísticas, o sea, que tienen, digamos, es como que le presentan tanto al paciente, al cliente, como al terapeuta una cantidad de recursos. A ver, por ejemplo, usted se siente ansioso, en una escala de 1 a 10, ¿cuándo se pondría? 7. Bueno, todo así es. Entonces, esta forma de medir hace asequible la posibilidad de controlar el proceso y de irlo modificando. Enfoque didáctico, lo que da mayor libertad al paciente. El terapeuta en gran medida es un educador. Entonces explica y vuelve a explicar y fomenta una relación, digamos, de mucho acompañamiento con el paciente. El número de sesiones es reducido, por lo que decía, en oposición, a veces cierto tipo de terapias tienen un contrato reducido, es decir, 8 sesiones y al cabo de 8 sesiones o se recontrata o se da por cerrado el proceso. Está centrada en los síntomas y en la resolución de los problemas, es decir, no se centra tanto en la historia, como pasa con el psicoanálisis, sino que directamente se centra en lo que está aquejando al consultante y en estrategias para resolución del problema. Es enteramente práctica, prosocial y asertiva. Es una actividad práctica, es decir, no solamente, la sesión no solamente termina con la hora de consulta, sino que el paciente tiene tareas para el hogar, es decir, en donde tiene que continuar con las consignas que se fueron dando en la reunión con el terapeuta, entonces luego va a traer ese material a la sesión y realimentarse. La psicoterapia individual, grupal o familiar es otra de las herramientas importantes en el sentido de que muchas veces no se trata solamente, digamos, en forma tradicional. Cuando una persona iba a terapia, él era el aquejado del síntoma, entonces él iba a curarse. Hoy se entiende mucho más que es holístico y es sistémico el problema. O sea que se trata más al sistema. Esto no quiere decir que no se tenga en consideración el sufrimiento individual, sino que ese sufrimiento, para entenderlo bien, evidentemente está dentro de un contexto que puede ser familiar, laboral, social, etc.
La terapia cognitiva conductual tiene como objeto la reducción de la ansiedad, enseñando al paciente a identificar y evaluar los mecanismos productores de sus pensamientos negativos, catastróficos y resolverlos. La reestructuración cognitiva ayuda a abrir la mente porque abre el pensamiento. O sea, una mentalidad abierta es una mentalidad que es permeable a nueva información. La rigidez es, digamos, la estrechez de mente, la rigidez es muy comprometida con el progreso y muy comprometida con el ajuste necesario que tenemos que tener a la hora. Afrontar. Afrontar es confrontar gradualmente, por ejemplo, en la terapia cognitiva se diferencia afrontar de enfrentar. O sea, cuando uno tiene un problema, no lucha con el problema para vencerlo, sino que lo afronta. ¿Y cómo lo afronta? Le hace frente en forma consciente. Y se sigue un tratamiento de afrontamiento para reducir la ansiedad. Por ejemplo, el primer paso sería la desensibilización, o sea, desacondicionarse frente al problema. Poniendo un ejemplo, cuando una persona tiene una fobia a algo, vamos a suponer que le tiene fobia, no sé, a los animales. Entonces, ¿qué hace? El terapeuta no le, va, no le va a decir, bueno, mire, no le tenga miedo a los... Vamos a hacer, le tengo miedo al perro. Vamos a poner un ejemplo bien completo. Entonces, bueno, sí, vaya y cómprese un perro y téngalo en su casa y va a ver que se cura. No. Va a empezar primero a persuadirlo de que, bueno, que no todos los animales son malos, que a lo mejor tuvo una mala experiencia, pero que empiece a ver que hay otros en su alrededor, que hay amigos o familiares que tienen perro y no le pasa. Luego empieza a mostrarle láminas por ahí o imágenes de animales, hasta que un día lo tiene que acompañar propiamente a enfrentar, a acompañarlo para que pueda tener contacto con un perro. Entonces, estas son las tres facetas. La desensibilización es que de a poco se vaya reduciendo este síntoma, tratando de que el cliente o el consultante adquiera mayor confianza. El afrontamiento propiamente dicho, es decir, hacer frente al problema, es lo que decía después. Y la exposición es exponerse vivencialmente al problema, que es cuando se considera que está preparado, bueno, entonces va a tener una experiencia de contacto en vivo con un animal previamente todo preparado. Bueno, entonces seguimos. Estamos en la... Medicación. Bueno, medicación. Bueno, antes de continuar, digamos que los 12 pasos lo van a encontrar en el capítulo 27. Yo voy a hablar de medicación que está en la página 265 del capítulo 27 de Nuestra Salud Mental. El libro es Nuestra Salud Mental. Los medicamentos no son nada en sí mismos, dice, sino que usados con propiedad y empleados con razón, arte y prudencia, se transforman en verdaderas herramientas eficaces. Provee una herramienta rápida y eficaz para neutralizar esos síntomas de sufrimiento que le causan al paciente por diferentes patologías que él mismo presenta, ya sea de una ansiedad a una depresión en ese índice. El tratamiento permite afrontar, dice, de esta forma el tratamiento, ¿no es cierto? El abordaje psicofarmacológico de alguno de estos trastornos es de fundamental importancia. ¿Por qué? Porque al iniciar este tratamiento disminuye ese nivel, ¿no es cierto?, ese nivel de ansiedad que el paciente está sufriendo durante esta etapa. El tratamiento permite afrontar las diferentes dificultades, anular el intenso sufrimiento que sufre de estos trastornos que le producen, ¿no es cierto?, determinadas patologías.
Se emplean en la medicación generalmente en este espectro: ansiedad, fobia, depresión, pánico y, digamos, la depresión leve. Se emplean ansiolíticos y antidepresivos. Bueno, yo les voy a mencionar algunos ansiolíticos así muy rápidos, que son los más comunes, que es el clonazepam, que es el que más se utiliza, no se puede utilizar más de 2 meses, después hay que ir cambiándolo. Alprazolam, el diazepam, que también se utiliza bastante, porque sumado al bajar el nivel de ansiedad, también produce una relajación muscular que ayuda al paciente. Lorazepam. Después tenemos otros ansiolíticos que son hipnóticos no benzodiazepínicos, que muchas veces se cambian por esto, como el Zolpidem. Hay anticonvulsivantes, antiepilépticos que son utilizados como estabilizadores del ánimo, como la carbamazepina, el divalproato sódico, la pregabalina, la gabapectina, etc. Dentro de los antidepresivos más comunes que se utiliza la sertralina, que los clínicos también la están dando mucho. La sertralina es bastante, actúa muy bien, lleva bastante adentro de otros psicofármacos bastante inocuos. La paroxetina también, la fluoxetina y la imipramina. Estos serían los medicamentos más utilizados, más comunes que se dan en este tipo de espectro que estudiamos nosotros: ansiedad, fobia, depresión y pánico y TOC. Por supuesto, sumado a otra medicación y viendo el grado de compromiso de esa enfermedad. Luego paso a normalización del sueño, que también está en este capítulo, está en la página 266. Los pacientes con alteraciones del espectro ansiedad-depresión tienen algún trastorno del sueño. Y es fundamental restablecer pautas para el sano dormir. Normalizar el sueño con distintas técnicas de relajación, actividad psicofísica durante el día especialmente, con un gasto neuromuscular, logrando una mejor fisiología y un mejor eficaz sueño. Por supuesto que todo lo que es actividad física tiene que hacerse lejos de la hora de dormir, o sea, no sobre 1 hora o 2 antes de irnos a dormir, sino por lo menos 4 horas anterior a esto. Para ello debemos tener en cuenta lo que se llama higiene del sueño: no acostarse hasta no tener sueño, levantarse a la misma hora, no tomar alcohol ni fumar antes de dormir, evitar cenas copiosas, no ingerir colaciones con azúcar, conducta sostenible con una adecuada educación para la vigilia del sueño. ¿Por qué se le da tanta importancia al sueño, no es cierto? Es lo siguiente: nosotros tenemos que considerar que el sueño tiene 2 fases, la fase no REM y la fase REM. La fase no REM es donde el cuerpo utiliza para descansar físicamente. A su vez, esta fase se divide en otra fase, que es la fase 1, 2 y 3. La primera fase hay una transición, o sea, que es de la vigilia al sueño, que es del despertar a entrar durante, ¿no es cierto?, la duración del sueño. La fase 2, que es de mayor duración, que permite al cuerpo descansar y conservar la energía. Es una de las fases más importantes, más largas, justamente porque permite descansar y conservar la energía. La fase 3 del sueño es el sueño profundo, donde aparecen y se da mucho en los niños los terrores nocturnos y el sonambulismo en la gente mayor. La otra fase amplia, ya hablamos de la fase no REM, la fase REM, se denomina así debido a los movimientos oculares y acá es donde se consolida la memoria, el retener u olvidar información. Aparecen en esta fase los sueños y las pesadillas, dice, y es el comienzo del dormir. El comienzo de dormir no REM pasa a REM, o sea, de la fase no REM pasamos a la parte REM. Después se produce un micro despertar que no es recordado por el paciente y se completa el ciclo del sueño. En una noche con 8 horas de sueño, ¿no es cierto?, tenemos más o menos 5 o 6 ciclos, que sería lo normal. La fase del sueño también debemos tener en cuenta que van cambiando y madurando según la edad, y esto es muy evidente en los niños.
Bueno, ahora pasaríamos a ver alimentación, que está en la página 270. Viene alimentación. Eso. En la página 270, bueno, esta alimentación, bueno, dice las leyes de la alimentación, las 4 leyes de la alimentación. La ley de cantidad: todo plan debe cubrir las necesidades calóricas de cada organismo. Por ello es necesario tener en cuenta el balance energético. La ley de calidad: todo plan debe ser completo en su composición. Debe aportar hidratos de carbono, proteínas, grasas y minerales. La ley de armonía: esta ley se refiere a la relación de proporcionalidad entre los diferentes nutrientes. Y la ley de adecuación: la alimentación debe adecuarse al momento biológico de la persona, a los gustos, a los hábitos, a la situación socioeconómica del ser humano y patologías que puede presentar esta persona. Bueno, vemos nosotros estas patologías puede ser, por ejemplo, un aumento del colesterol, una hipertensión, una diabetes, etc. Estos hidratos de carbono, ¿cuáles son las fuentes de hidratos de carbono? Que tenemos que tener una cierta idea así rapidito, vamos a decir. Son frutas, jugos de frutas, cereales, pan, pasta, arroz, leches, productos lácteos, leches de soja, legumbre, lenteja, papa, almidón, galleta, etc. Estos carbohidratos se convierten en glucosa. ¿Y qué importancia tiene? Son la principal fuente de energía del ser humano. Hay tipos de carbohidratos como azúcares, almidón y frutas y fibras. ¿Cuál es la fuente de proteínas? Que debemos tener un conocimiento básico, rapidito también. Tenemos las de alto valor biológico y las de bajo valor biológico. Las de alto valor biológico, las carnes, los pescados, huevo y leche. Y las de bajo valor biológico, todo lo que son legumbres, garbanzo, lentejas, cereales, arroz, pasta, frutos secos, nueces, almendras. Las fuentes de grasas, ¿no es cierto? Del contenido de grasas, tenemos las grasas saludables y las grasas que debemos evitar. Dentro de las saludables, que esto es que se está trabajando mucho sobre esto, tenemos las monopoliinsaturadas y la omega 3. Y las que debemos evitar son las saturadas y las grasas trans. ¿Cuáles son las fuentes de ¿Cuáles son las fuentes de energía y para qué es importante el consumo, tener cierto consumo de grasa? Porque estas permiten la absorción de las vitaminas. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no es cierto?, por las grasas, ¿no es cierto?, saludables, como el omega 3, que lo vamos a encontrar, generalmente lo más común es pescado y nueces. Las mono y poliinsaturadas las vamos a encontrar en las almendras, nueces, aceite de oliva, aceituna, el aceite de girasol, el de soja, etc. Las grasas saturadas y trans, ¿no es cierto? Tenemos nosotros las grasas saturadas, tenemos en los alimentos como los helados, que son productos congelados, los lácteos, como son las cremas de leche, comidas fritas, los envasados, que tienen un alto nivel de LDH, que es lo que nosotros conocemos como el colesterol malo, que hay que diferenciarlo de la HDL, que es el denominado colesterol bueno. ¿Esto por qué es importante? Porque hay un mayor riesgo de patología cardíaca consumiendo este tipo de grasa. Las grasas trans, ¿qué son las grasas trans que tanto se ven en esos, los vemos en los sachets? Son aceites líquidos que se transforman en grasas sólidas durante el proceso, ¿no es cierto?, de la realización de la comida para extender el tiempo de duración. Vemos nosotros que estas naturalmente también se pueden encontrar en menor cantidad en las carnes, los lácteos, etc. Eso sería más o menos lo que debemos saber de grasas. Y ahora falta estilo de vida. Ay, perdón.
No, no sea problema, soy yo la que tengo mal los No, no power, importa, no importa, sino Alberto, no es usted, todo sino soy bien, yo. todo Se me han bien, mezclado no importa, los todo estilos, bien. los estilos de vida, que también lo encontramos en la página 269 del mismo libro, Nuestra Salud Mental. Ahí pueden ampliar, tiene mucho más amplio este concepto. También tienen en la plataforma muy, muy lindo la ampliación de todo esto, pero si a alguno le interesa conservar el libro, siempre es importante porque uno lo tiene a mano, lo saca, lo lee. Tenemos, ¿no es cierto? Hay un modo estable y habitual de ser, estar, relacionarse y actuar en las 6 dimensiones de la persona frente a sí misma y hacia los otros y hacia el otro, que es el trascendente. Para esto, ¿no es cierto?, tenemos que tener un proyecto de vida sano, pleno y con sentido. Los estilos de vida sano son fuente de salud. En cambio, los estilos de vida insanos son fuente de diferentes patologías, comenzando por la más simple, el distrés, la ansiedad y las enfermedades que dijimos todo el espectro recién. Debemos aprender a administrar, organizar nuestra vida, asumiendo cada uno un verdadero liderazgo, de sí mismo, o sea, tener, ¿no es cierto?, ser protagonista de nuestra propia vida y encontrar un proyecto de vida sano, pleno y con sentido para nosotros. O sea, tenemos que aprender a ser nosotros protagonistas de nuestra propia vida. Bueno, después de esto viene Alberto, que viene con... me toca sentido Sentido vital, vital. viene Alberto. Sí, este, lo puede hacer usted, Olga, también si quiere. Como usted quiera. Bueno, Sí, sí. el sentido vital. Encontramos un sentido a la vida, tener proyectos y concretarlo. Ese sentido de vida es encontrar un sentido a nuestra vida, tener proyectos. Generalmente los proyectos que tenemos no hagamos grandes proyectos, empecemos por pequeños proyectos e ir concretándolos y después ir aumentándolos paulatinamente. A veces cuando uno hace grandes proyectos nos lleva una gran frustración y nos da, ¿no es cierto?, esta sintomatología no tan agradable. La vida es digna de ser vivida en plenitud, posibilitando el crecimiento y la autorrealización personal. Entonces, cuando la persona tiene, ¿no es cierto?, una que dijimos antes, que somos protagonistas, que tenemos un sentido de la vida, tenemos proyectos, lo vamos haciendo en forma paulatina, vamos cumpliendo y vamos agregando proyectos. ¿Esto qué nos va haciendo? Nos va posibilitando el crecimiento de nosotras mismas y la autorrealización personal de uno mismo. El sentido vital es personal y muy comunitario. Nadie vive su vida con pleno sentido si no da sentido a los demás. En el amor, en el servicio, en la fraternidad y la entrega. ¿Qué es esto? El ser humano, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, tiene un sentido vital, es personal, pero el ser humano no crece aislado, tiene que aprender a convivir con el otro a pesar de la diferencia. Por eso es tan importante la palabra en grande que dice comunitarias, o sea, aprender a trabajar, ¿no es cierto?, en comunidad, porque uno, más allá de que tenga afinidad o no con una persona, siempre aprendemos de lo bueno y de lo malo del otro. Eso es la importancia del sentido vital, encontrarle sentido a la vida. No sé, Alberto, si continúa usted con espiritualidad. Correcto. Bueno, la espiritualidad es un concepto tan amplio, tan abarcante, que seguramente todo lo que yo pueda decir o cualquier otra persona pueda decir no va a llegar ni siquiera por ahí a formar una idea completa de lo que es este fenómeno. Es sanadora, vincula con una comunidad que recibe, acompaña, hospeda, educa y contiene. O sea, la espiritualidad, ante todo, fíjense que habla de una comunidad. O sea, no habla de un individuo. El individuo recibe o desarrolla su espiritualidad, que es su ser interior, únicamente cuando hace una vida comunitaria con otros. Solo no puede.
Es preventiva. O sea, una persona con un desarrollo importante de su espiritualidad seguramente se ve reflejada este desarrollo en todas las áreas de su personalidad, en el área física, mental, social, mental, valórica. Es preventiva ya que demanda cambios, misericordia, paz interior, sanos valores y estilos de vida. Como ven, es una propuesta integradora de todo lo que venimos hablando y de lo que seguiremos hablando. Es terapéutica porque se hace solidaria con las necesidades de los demás. Una persona que desarrolló su espiritualidad, lo que quiere inmediatamente, lo que siente inmediatamente es un profundo amor y un profundo deseo de compartir eso que le hizo bien con todos los que pueda. El hombre es homo, ser humano, género humano. Es finito. Homo viene de humus, que es la tierra, el barro. O sea, es como que es lo material, lo que se deshace. Físicamente hablando, caduco, mortal. Pero también es antropos, que busca siempre elevarse. O sea, tiene un movimiento ascendente. Aspira hacia la autorrealización. Desea vivir en los auténticos valores. Persigue hacer el bien. Anhela la trascendencia más allá incluso de la muerte, y persigue la comunión espiritual con Dios, sumo bien, belleza y bondad. El hombre, pues, vive con la dialéctica de ser homo y ser antropos. Creo que este punto, o sea, las 12 disciplinas, bueno, junto con el sanador herido y el círculo holístico, son los 3 pilares conceptuales más importantes de la red sanadora. Esto no se agota en esta charla, ni se agota en la lectura del Power o de los libros de la red, sino que es un trabajo permanente que tenemos que hacer todos para que esto se profundice y se profundice hasta el último día de nuestra vida. Dice, el hombre vive con la dialéctica de ser homo y antropos. Dialéctica siempre es un movimiento contrario, contrapuesto, pero el movimiento contrapuesto siempre es complementario. Fíjense, no existe día si no existe noche. No existe homos, no existe antropos si no existe homos, etcétera, etcétera. O sea que no existe sanador si no existe herido. Y no existe herido si no existe sanador. Esa dialéctica es lo que marca nuestra vida y nuestro tiempo. Entonces hay que vivirla en plenitud. Abordajes interdisciplinarios en ciencias humanas. Nosotros venimos diciendo todo el tiempo en la red que los saberes se están integrando, que el hombre es visto como un ser holístico que se expresa en holo, viene de todo, de totalidad. No es una parte, justamente la fragmentación, la separatividad es lo que conduce a los graves conflictos y problemas de todo tipo que experimenta la humanidad. Entonces, no se puede pretender que una sola disciplina del saber abarque toda la problemática. Por eso, para resolver o para plantear o para pensar o repensar nuevas estrategias de abordaje de los problemas individuales o sociales, es necesario la interdisciplina, o sea, trabajar con enfoques múltiples. En primer lugar, dice, está la prevención. Prever es un valor que debemos tener siempre presente. Más vale prevenir que curar. Prever es ver antes de que ocurra. Integración de saberes, desarrollar y aprender estrategias y competencias resolutivas, alfabetizarse en acciones a favor de la salud y bienestar. Saber primero y saber hacer después es responsabilidad de cada uno. Nosotros como voluntarios nos cabe esto de saber hacer y saber primero. Decimos siempre en la red, nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, vamos a terminar la clase con, no termina con esto, pero digo que el último punto de la clase de hoy es técnica de observación, que la iremos haciendo con Olga. La técnica de observación es un proceso, aprender sobre su utilidad, condiciones y bajo qué normas se realiza. Clarificar los objetivos generales de la técnica según el campo que se realice.
O sea que no existe una sola observación. Primero, es muy difícil entender lo que es observar. Y aparentemente es tan simple. Observar es estar delante de un hecho y no meterle nada nuestro. No meterle ni preferencias, no decir esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, esto conviene, esto no conviene. O sea, no, es observar el hecho lo más puro posible, muy difícil. Desarrollar el sentido de la observación como aptitud y actitud. Es decir, aptitud es porque tenemos que volvernos aptos, ser capaces de observar sin, digamos, poder observar sin juzgar. Y actitud, o sea, tener una actitud de justamente no engañarnos, como decía el doctor hace un ratito, no engañarnos, no tapar la realidad con una pantalla y ver las cosas como son. Tomar información y registrarla para su posterior análisis, o sea, la absoluta objetividad y honestidad para ese registro. Yo quiero aclarar una cosa que tiene que ver también con la palabra objetividad. La verdad es que la objetividad no existe. O sea, ustedes me dirán, bueno, pero recién hablaba de observar los seres, sí, pero justamente el sujeto siempre es participante de la observación. Por eso tiene que ser un sujeto muy trabajado en sí mismo para que las observaciones sean lo más fidedignas posible. Ahora, objetivas no van a ser nunca. La física cuántica nos enseña esto justamente. El observador modifica la realidad del observado siempre. Por eso es muy importante el discernimiento personal. Registrar el producto de observaciones en diferentes talleres. Realizar el seguimiento del proceso grupal. Realizar un seguimiento de procesos individuales. Evaluar los procedimientos empleados y su productividad. Ayudar a las autoevaluaciones, tanto de integrantes del grupo como de los voluntarios coordinadores, como integrantes del equipo. Bueno, un segundo. Algunas características. La palabra observar viene de ob, que es una partícula negativa, y raíz ser, que es ponerse como esclavo, como maestro para poseerlo y conservarlo. El método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el observador y el hecho social y los actores sociales. O sea, una acción, una relación concreta e intensiva, quiere decir que requiere una agudeza de nuestras facultades al máximo. Para poder estar ante el hecho es la presencia de alguien ante un hecho con la mayor agudeza posible. Y servir al hecho, es decir, está diciendo justamente no poner cosas nuestras en todo lo posible y siempre tener en cuenta de que se nos puede escapar alguna cuestión subjetiva. Es una operación de selección y estructuración de datos, de modo que quede presente una red de significaciones, es decir, de todo lo extraído se deduce, se desprende como un fruto una serie de significaciones, es decir, entiendo un proceso que antes no entendía, que parecía que estaba todo desconectado. Se establece de manera visible una ética de actuación del observador. Ello significa que él se atiene a las normas preestablecidas, lo que equivale también a reconocer y aceptar las normas. O sea, ética es la conducta que tiene que tener el observador, es decir, la mayor prescindencia posible, o sea, la mayor posibilidad de sacarse uno del medio de lo que está observando. Por eso requiere un gran trabajo interior. Le paso a Olga. Un segundo. Bueno, acá la pregunta es, ¿para qué observar? Y les dice que esta observación la podemos realizar a través de 5 funciones esenciales. La función descriptiva, la función formativa, la función evaluativa, la heurística y la verificación. ¿Qué es la función descriptiva?
donde se describe el fenómeno o la situación que uno está observando. ¿Cuál es la función formativa? Donde se observa el retroaccionar y se retroacciona para formar. No sé si saben lo que es retroactivo, como dice acá, o retroaccionar, ¿no es cierto? Es cuando influye sobre un tema que ya pasó. Esto va a influir sobre un tema ya pasado. Por ejemplo, una ley retroactiva permite, es un ejemplo que les doy, una ley retroactiva permite juzgar un hecho ocurrido en el pasado cuando la ley todavía no existía. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la función evaluativa. Se observa para evaluar, se evalúa para decidir y se decide para actuar. La función heurística se usa cuando la actividad está orientada hacia la emergencia o hacia, ¿no es cierto?, la realización de una hipótesis, la cual luego será sometida a un control. Y la función de verificación se hablará de observación provocada, se provoca o busca situaciones con el fin de verificar esa hipótesis que habíamos, ¿no es cierto?, realizado anteriormente en esa función heurística. Todo esto ustedes lo van a encontrar en la plataforma donde dice técnicas de observación y trabajo de campo. Ahí van a ir explicando paso por paso cómo deben realizarlo. Bueno, ahora le toca a usted, Alberto, hacer las primeras preguntas. No, quedaban modalidades de observación. Modalidad de observación. Bueno, la modalidad de observación son, ¿no es cierto? Tenemos estructurada, la cual puede ser sistémica, o no estructurada, la asistémica. Según el modo de participar el observador, puede ser participante o no participante. Entonces, cuando decimos que según el modo de participar el observador, que puede ser participante o no participante, puede intervenir o simplemente observar y mantenerse en silencio. Según el número de observadores, puede ser individual o pueden hacerlo en forma grupal. Y después, ¿no es cierto?, entre todos llegar a tomar algo en común. Según el lugar donde se realiza. Elementos que conforman la observación. El sujeto o sujetos que observan. Esos son los elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. O están observando un sujeto o un grupo de individuos. El sujeto, grupo, los que se observan, o sea, o es un sujeto o un grupo los que se observan. Los medios o sentidos, a través de qué lo hacemos, cuál ponemos en marcha, quizás algunos más la vista, otro el oído, otro tienen en cuenta la actitud corporal en general. Bueno, y luego tenemos los instrumentos, que es el marco teórico, que vamos a ver en la guía de observación, y en el caso de la red Sanar está basado en su esencia doctrinaria y misión. Eso sería en cuanto a la modalidad de observación. Y después viene, ¿no es cierto?, una serie de preguntitas que están bastante lindas. Bueno. Que por eso nos apuramos mucho en un principio, a ver si podríamos llegar a esto. Sí, bueno, entonces, al organizar digamos, normalmente el proceso de observación no se plantea todas estas cuestiones. Básicamente las observaciones que hacemos en los nodos son observaciones de hechos y de participantes. O sea, no hacemos observaciones para formular hipótesis. Entonces, esto define las modalidades de observación y en general son observaciones no participantes, pero puede ser que en alguna observación se nos dé participación. En general, digamos, es eso lo que más prácticamente ocurre, pero bueno, es decir, cuando hacemos la observación tenemos que definir qué es lo que vamos a observar, a quiénes vamos a observar y cómo vamos a observar. Entonces, preguntarnos, ¿qué fenómeno me interesa conocer? Vamos a suponer que yo voy a un nodo a hacer una observación. Entonces, me interesa conocer, no sé,
qué tipo de pulóveres usa la gente un día de invierno. No, o sea, no me interesa eso. No sé, me interesa conocer qué hablaba la gente antes de que empiece la reunión. Tampoco. Entonces, tengo que enfocarme en las consignas de lo que yo quiero conocer. Yo quiero conocer cómo actuó el grupo, por ejemplo, qué tema se dio, qué sé yo, cómo interactuaron con el coordinador, cómo fueron los tiempos, etcétera, etcétera. Puedo tener una guía de observación previa o puede ser una observación también de lo que esté ocurriendo. De este fenómeno ¿qué me interesa conocer? Es lo que decía recién. ¿Qué me interesa conocer? Me interesa conocer por ahí cuántos participantes estaban presentes, si comprendieron el tema, etcétera. Tengo que establecerlo. Por eso, la observación uno tiene que ir con una idea de observación. No puede sentarse ahí, bueno, voy a observar. Es muy amplio, eso es como ver el mar. O sea, ¿qué es lo que quiero ver? O sea, tengo que poner, tengo que poner el foco necesariamente en una cuestión acotada. ¿Dónde voy a observar? Porque no es lo mismo que yo observe, no sé, en un bar, que observe en una plaza en la calle, o observe en una clase en una universidad, o una actividad en un nodo haciendo psicoeducación. ¿Cuándo lo voy a observar? Tiene un horario, poner en qué hora se hizo, desde qué hora a qué hora, cómo fue la apertura, cómo fue el desarrollo, cómo fue el cierre. ¿Para qué me sirve el registro? Y me sirve para ordenar un poco cómo fue el proceso, porque el proceso es la dinámica de todo lo que ocurrió ahí. Yo estoy sacando como fotos, cada aspecto que voy evaluando es como sacar una fotito que me permite hacer una reconstrucción de ese proceso para a su vez elevar una información que me sirva después para tener una perspectiva más amplia de este tema. Bueno, le paso ahora. Bueno, una vez realizada esta observación que comentó Alberto, me contestaré, ¿qué descubrí? Teniendo en cuenta lo que decía Alberto, que vamos a trabajar en un ámbito conocido como son los nodos, vamos a hacer este tipo de trabajo. Bueno, a lo mejor, ¿qué descubrí? A lo mejor me interesó la forma en que se manejaba la clase, que se dio, digamos, este encuentro, qué tipo de o alumnos pacientes participan, qué edad había, o cuál era la edad que más prevalecía dentro de estos nodos, cómo si era gente que estaba interesada, que tenía cierto conocimiento. Eso es lo que yo puedo ir viendo, que es lo que yo descubrí. De lo que esperaba, dice, qué cosa vi y cuáles fueron diferentes. A lo mejor fui con una idea de que el trabajo que se hace en un nivel, porque cada nivel tiene su modalidad, era de tal manera, y me doy cuenta que no era tan así, sino que, bueno, cada una tiene su propia impronta, porque también hay que tener en cuenta dónde estamos observando y tener en cuenta también, ¿no es cierto?, la idiosincrasia de esa gente, la idiosincrasia donde está ubicado ese nodo, también va a ser la forma, ¿no es cierto?, en las cosas que yo vi y cuáles eran diferentes a lo que yo pensé. Para que mi tarea sea productiva, ¿cómo y con quién analizaré los datos obtenidos? Bueno, si lo hago en forma personal y si lo hago en grupo, primero puedo hablarlos con mis compañeros y luego, ¿no es cierto?, con los tutores e inclusive preguntar si le quedan dudas en el nodo que ustedes estaban a la persona que estaba a cargo, ¿no es cierto?, de ese taller, las dudas que le quedaron. Al final preguntarle esas dudas. Eso sería más o menos lo que es, una vez realizada la observación, qué me puedo llegar a contestar y qué esperaba yo de eso, de acuerdo a cómo nosotros íbamos. No sé, Alberto, si usted quiere que empecemos con las preguntitas. Exactamente, voy a dejar de compartir pantalla y pasamos a las preguntas. Bueno.
Bueno, los escuchamos. Antes de nada, quiero decirle mil disculpas, fui muy rápido al principio porque quería dar los temas. Lo primero, ustedes ya lo saben, dar los temas, volver a repasar un tema más importante que son las 12 disciplinas, poder ampliar un poquito los conocimientos y también esta nueva parte que habló Alberto, ¿no es cierto?, con respecto a esta técnica de observación y el trabajo que tienen que realizar de campo, que son cosas más nuevas para ustedes, y no sé si el año pasado lo hicieron. En primer lugar, creo que no hay que disculparse. En realidad, lo que nos pasó es que teníamos una clase muy larga, con muchos temas, y teníamos la preocupación de no llegar al final, porque el tiempo no es largo. Por suerte, Los Andes. manejamos muy bien el tiempo, así Sí, que porque claro, 1000 el por tiempo no hora, es pero que llegamos al nosotros término. hablemos, sino que también ustedes puedan decir, nos queda un rato, la aprovechamos. Así que, y después, bueno, les voy a decir, todos siempre tenemos un poco de pánico escénico cuando damos una clase, entonces siempre, yo por ejemplo les cuento, mientras estaba en la clase, me aparecían un montón de factores distractores, por ejemplo, acá otra vez, miren, acá, admitir en la sesión principal, bla, bla, Juan Pérez, todo el tiempo aparece este cartel, admitir en la sesión principal. Y yo, por más que no lo quiera mirar, me aparece un cartel azul así, que me está sacando del foco. Entonces, bueno, esas cosas pasan, son cosas técnicas de la virtualidad. Pero bueno, qué sé yo le agradezco a Olga porque la verdad que su aporte estuvo genial, muy bien. Bueno, pasamos a las preguntas. Norita está, Nora Vargas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buena clase, Hola. gracias. Gracias. Yo digo del afrontamiento, ¿no? En esto de lo que es ansiedad, depresión. ¿Cómo, cómo hace el psicoeducador o no sé, o el psicólogo, ¿no? Cómo afrontar a esa persona con esa enfermedad, ¿no? ¿Cómo? Bueno, lo que hace, vamos a contestar entre los dos, Olga. Yo contesto un Sí, poco, porque no quiero sí, monopolizar. sí. Primero, recién hablamos de 12 disciplinas integradas. O sea, ustedes están con una persona que tiene un fenómeno complejo. Fíjese, técnicas de observación también, no crean que solamente en un nodo, tienen que aplicarla con la persona aquejada de la ansiedad y la depresión, tienen que aplicar afrontamiento, técnicas de relajación. Los 12 pasos no es una teoría ni una utopía, es una cuestión práctica que se aplica modulada a todas las situaciones. En primer lugar, tengo que hacer psicoeducación. O sea, no puedo decirle, bueno, sí, mire, cálmese, yo le voy a dar un ejercicio para, como yo decía hace un rato, para que deje de tenerle miedo al perro. No, señor. Primero hay que tener una relación, hay que encarar una relación de a poco, que la persona se vaya sintiendo confiada, porque imagínense, una persona con un problema no va a venir ante un extraño, el terapeuta o el psicoeducador o voluntario, a decir, bárbaro, sí, nos conocemos de toda la vida. No va a pasar eso. Entonces hay que ganarse la confianza de la persona primero. Luego, de a poco, que esa persona vaya entrando en confianza. Es un proceso, en una palabra. Totalmente de acuerdo con Alberto. Afrontar en realidad, como decías vos, en el espectro de ansiedad, depresión, no es tan afrontar. Es cómo, ¿no es cierto?, vamos trabajando ese tipo de patología, o ese tipo de dolencia, ansiedad, ¿no es cierto?, todo el espectro de ansiedad, depresión. En ese vamos con todo el espectro completo. Entonces, primero lo que tenemos que intentar es hablar con la persona que está padeciendo ese sufrimiento y pactar con ella qué desea trabajar primero. Ver también el grado, ¿no es cierto?, que la persona tiene de compromiso con su enfermedad y el grado que tiene de compromiso de salir de la misma. Hay muchos de ellos que a lo mejor con las diferentes técnicas que utilizamos en la red basta y sobra, y con otra hace falta un touch de medicación para que la persona pueda comenzar a trabajar ese malestar que tiene.
No sé si con eso completamos con Alberto el resto. Sí, sí, gracias, sí. Gustavo está. Adelante. Adelante, Gustavo. No, está muteado el audio. No. A ver. Hola, hola. Bueno, vamos a hacer una cosa para aprovechar el tiempo, que Gustavo en un ratito lo contactamos, que siga Edgardo otra... está. Está Bárbaro. Edgardo está. Bueno, buen día. Buenos días, Edgardo. Mi pregunta es concreta. Cuando hablamos del sueño y de los niveles del sueño, quería consultar si hay alguna manera de saber si uno lo está transitando todos los niveles o de qué manera me puedo dar cuenta si este sueño está bien. No solamente, me parece que no es solamente la cantidad de horas que dormimos. Yo he tenido un proceso de sueño el año pasado, lo he ido mejorando muchísimo, todo lo demás, he aumentado la cantidad de horas. A veces me despierto por la noche, por cualquier motivo, puede ser ir al baño o nada, y bueno, y me vuelvo a dormir. Pero quisiera saber qué efectivo ha sido ese sueño para mí, ese dormir, ¿no? Qué niveles he logrado y cómo, bueno, después veré cómo irlo mejorando. Gracias. Bueno, lo importante del sueño, por eso te dije que había un sueño, hay dos grandes grupos, el grupo no REM y el REM. Vos te vas a dar cuenta si has hecho un buen sueño. Yo te hablé de 8 horas, porque en esas 8 horas nosotros repetimos varios ciclos. O sea, en esas 8 horas que dormimos repetimos varios ciclos. Te vas a dar cuenta si has realizado un buen sueño porque te levantás descansado, te levantás no, totalmente despejado. En cambio hay gente que no llega, ¿no es cierto?, ese sueño no REM, tiene un sueño, ¿no es cierto?, REM, que es un sueño no es reparador. Entonces se levanta cansado, con astenia, con ese embotamiento, como que hubiera estado todo el día trabajando mentalmente. Entonces, esos serían los indicadores que te das cuenta si has hecho un buen sueño o no. Y después tenés todo lo que da la higiene del sueño, que ayuda muchísimo, como para que puedas lograr un buen sueño. Si la persona no puede, ¿no es cierto?, por sí misma se da cuenta que no puede, porque vos lo que me decís tenés un sueño interrumpido, por la razón que sea, tu sueño está interrumpido. En realidad la persona tiene que, a cierta edad se da eso, pero generalmente la persona tiene que tener un sueño continuo, sea 4 o 5 horas. Cuando el sueño es interrumpido, es un sueño no reparador. Está bien, no, ya, es una consulta muy personal, ¿no? En algún lugar, pero siempre Sí, para todo y al tema del día. sí, Sí, ¿no? Las 4 o 5 horas, sí, son 4 o 5 horas primeras que son casi siempre continuas. Y sí, lo que sí a veces, como comentabas, me despierto como con cansancio, no siempre, claro. no siempre Por está eso bueno. ese es un indicador de que no estás haciendo un buen sueño. Entonces tendrías que ver la higiene del sueño e intentar ponerla en marcha. Y bueno, en una de esas lo mejoramos. Muchas gracias. Gustavo, a ver si solucionó el problema. Adelante, Gustavo. No. Puedes sacar los auriculares, Gustavo. Está Nancy, Alberto, también. Está Nancy No, que Frías. Gustavo estaba antes, por Ahí eso. Ahí está, saqué los auriculares. ahí Ahí está. ¿Pero está. se está escuchando? Ahora sí, ahora sí. Sí, Ah, bueno, bárbaro. Bárbaro. Bueno, no, decía, me quedo con dos palabras, redes comunitarias, que es un poco, digamos, lo que más me cuesta. Sí, así que me lo llevo eso. Me lo llevo. Y en cuanto a observación, iba a preguntar, bueno, o sea, digamos, se va a ir trabajando la observación y aprendiendo en la práctica En la directamente. práctica. O sea, vamos a estar en el nodo como observadores y ahí vamos a ir, digamos, tomando nota de todo. Claro, Ese van a es ir el haciendo un trabajo. registro. Digamos, si pueden tener muchos métodos de observación, pero básicamente es mucho mejor al principio hacer una observación
sin llevar una hipótesis previa, o sea, de lo que quieren ver, sino que vean lo que pasa y describan lo que pasa, Claro. una observación de tipo descriptivo. Y en lo posible, no participante al principio, es decir, que estén en silencio observando lo que pasa. ¿Por qué? Claro. Porque a veces al observador le preguntan cosas, entonces se saca un poco de su función de observador y después tiene que volver, tiene que ir y volver. No es que no se pueda hacer, pero es mucho más aconsejable al principio ir adquiriendo confianza en ese tipo de observación. Está bien, o sea, hacer el trabajo concreto del observador. Igual eso dependerá del nodo también, También. ¿o no? O uno va ya firme diciendo yo soy observador y me quedo. No, al revés, uno va a observar lo que pasa. Está bien. Nosotros no podemos decirle, yo voy a observar de esta manera, porque yo vengo ahí con una hipótesis previa. La hipótesis previa es que ocurra lo que yo quiero que ocurra para que lo pueda observar. No, tengo que, así sea que se cortó la luz, se cortó la luz. No dieron una clase, no dieron una clase. Dieron media clase, hablaron tres, hablaron... Es lo que pasó, describir lo que pasó. O sea, observación descriptiva y no participante es lo más recomendable al principio. Claro, pues yo el año pasado, por ejemplo, en el nodo estuve como participante, que fue el nodo Claro. mío donde yo empecé, donde conozco a Red Sanar. Claro. Bueno, eso por ahora nada Bueno, más. gracias, Nancy, entonces. Hola, buenos días. Buenos días, Me Nancy. gustaría que me den un ejemplo de la tríada de la reestructuración del pensamiento. Ahí no se entiende bien. Sí. Un No sé. ejemplo de la tríada de la reestructuración del pensamiento. Un Ujú. ¿Me ejemplo. pudo escuchar? Sí. Sí. ¿Cómo? Un ejemplo. O sea, tu pregunta sería más que la tirada, ¿cómo se hace la reestructuración del pensamiento? ¿Cómo se logra reestructurar un pensamiento? Usted dijo que la tríada se compone de tres partes. ¿Cuáles serían esas tres partes? Las tres partes serían, por ejemplo, entender que el pensamiento, el sentimiento y la conducta están unidos indisolublemente. Entonces, lo que yo pienso, indefectiblemente va a Siento. repercutir en la esfera del sentimiento. En la biología vamos a poder ver que ciertos neurotransmisores están actuando para producir una emoción que da ese pensamiento, que provoca ese pensamiento que yo tengo. Y ese pensamiento y esa emoción van a desarrollar un comportamiento. Si empiezo con un comportamiento, va a terminar por una emoción, un pensamiento. Por cualquier lado que empiece de la tríada, están interrelacionados. No sé si Olga quiere agregar algo más. No, está bien, o sea, resumiendo es pienso, siento y actúo. De acuerdo a cómo pienso es como yo siento, son los sentimientos que pongo en marcha. Y de acuerdo a esos sentimientos, si no son sentimientos, ¿no es cierto?, controlados, voy a tener una determinada actuación. Si son emociones que yo manejo de una forma positiva, voy a tener otro tipo de reacción. O sea, es pienso, siento y actúo. Y bueno, después de la serie ustedes están ahora recién este año tienen lo que es el trabajo con el paradigma de Ellis, que ahí ustedes comienzan a trabajar eso justamente, qué es una creencia, cómo la desafío, cómo paso esa creencia irracional a una creencia racional para tener una mejor, ¿no es cierto?, actitud para comunicarme con el otro y para mí misma. Bien, muchas gracias. Marcela. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, yo este año tuve la fortuna de ser convocada por el Nodo de San Justo para ser oyente y colaboradora del grupo de admisión. Realmente estoy experimentando todas estas experiencias, observar, controlar y no poner mi impronta,
no opinar. Yo en el nodo les explico las técnicas de respiración, les doy relajación, colaboro. La gente tiene mucha necesidad de hablar. Bueno, como siempre ya sabemos, vienen vengo por mi hermana, por mi hija, y después surgen otras cosas. Yo lo que sí noto, que con esto de la pandemia, la gente tuvo que dejar por el tema de la pandemia misma y por cuestiones financieras, económicas, sus tratamientos psiquiátricos. Hay mucha automedicación o mucha gente que no se está medicando. ¿Cómo se maneja eso? Es muy difícil, si bien hay una coordinadora, hay una psicoeducadora que ya estaban en admisión, que tiene un poco más de experiencia. La psicoeducadora es la primera vez, yo desde el 2017, así que pasé muchas veces por los talleres, pero no es lo mismo. La verdad que me llena, me desborda, y la experiencia es fascinante, poder concretar esto de la escucha y de ayudar, y la mirada empática y la necesidad que hay tanta necesidad. Pero, ¿qué pasa con esto de la automedicación? No hay medios donde la gente pueda recurrir. Bueno, en principio la automedicación es una cosa que es absolutamente negativa. Es decir, no se puede aceptar que la gente se automedique. Que lo que pasa, sí, yo no entiendo cómo se las rebuscan para conseguir fármacos o cosas que son bajo receta archivada. O sea, realmente no sé, porque están salteando a profesionales que tienen años de formación y de educación y no saben, y la doctora ahora enseguida le voy a pasar la palabra para que nos asesore, pero digamos, la falta de criterio, porque un psiquiatra para medicar a un paciente va experimentando con todo lo que sabe, va haciendo ensayos y errores, porque cada paciente es un mundo. ¿Cómo puede venir una persona sin estudios, sin capacitación a medicarse? Es una barbaridad, desde ese punto de vista es insostenible. Ahora, que la gente esté sufriendo un aislamiento social, esté sufriendo el cambio de un paradigma, porque queramos o no, creamos o no, está cambiando el paradigma y vamos hacia otro mundo. O sea, ¿cómo va a ser ese mundo? No sé. No tengo no tengo la bola de cristal para hacer predicciones, pero que va a ser totalmente diferente, ya lo es, pero va a ser mucho más. Es decir, es como tapar un dique que está agrietado con un dedo. Está bien, en algún momento saco el dedo y se me viene O sea, estamos haciendo eso como humanidad, colectivamente. Estamos oponiéndonos, resistiéndonos a un cambio que, bueno, tiene un sentido. Pero bueno, esa es mi opinión. Le paso a la doctora. Mira, Marcela, la función es a través de la que ustedes pueden realizar en ese espacio, es psicoeducar a la gente, porque la psicoeducación es la columna vertebral de esto. Entonces, hacer tomar conciencia de la importancia de la medicación. Lo que pasa es que muchas veces esa medicación, una mamá se la pasa a una hermana, a veces, digamos, a la vecina, a veces el farmacéutico, por determinadas causas que la conoce, se lo hace sin receta, después pide a determinados médicos que le hagan la receta, pero la medicación no siempre es la fórmula mágica. Digamos, es algo que ayuda para que la persona pueda salir adelante. Entonces ustedes tienen que hacer mucho hincapié que lo importante estando, ¿no es cierto?, que tomar la decisión de entrar en el nodo,
y poner en práctica la terapia cognitiva conductual, que si bien vean un profesional, pero también que tengan en cuenta que todo lo que se le enseñan, desde una respiración calmante a lo que es, ¿no es cierto?, las distintas relajaciones, tienen que incorporarla como un sistema de vida, como una modalidad de vida, y no hacerla cada tanto. Pero eso de la medicación es mucho trabajo a través de la psicoeducación, la automedicación. Porque si bien en este tipo de patologías son psicofármacos menores, pero hay psicofármacos mayores que hay que saber medicar y saber dosificar, aumentar o bajar. Y también hay que hacer una serie de análisis para ver cómo está esa persona, cómo está su corazón, cómo están sus riñones, cómo están sus hígados, cómo puede procesar esa medicación, porque no todo nos hace bien. Entonces, si vemos que tiene determinadas alteraciones, bueno, este medicamento no va, le demos este que es menos inocuo para su problema hepático o para su problema cardíaco. Entonces, todo eso hay que ir hablándolo en lo que es cuando tenemos la parte de psicoeducación, y que la persona vaya tomando conciencia de eso. Es la única manera que tenemos, a través de psicoeducar. Sí, porque nos estamos encontrando con una salud postergada, con los tratamientos estos que se dejaron, que la gente no puede acceder a la medicación, y nosotros, al estar en admisión, no podemos adelantarnos a proporcionarles herramientas que realmente los ayudarían mucho, el taller de reestructuración, cosas que tiene que... Eso igual es de siempre, o sea, Mirá, Marcela, pasito a pasito. Mira, Marcela, el solo hecho que la persona comience a practicar lo que es la respiración calmante y lo que es la relajación, ya baja muchísimo el nivel de ansiedad. Y también libera una serie de neurotransmisores, que entre eso tenemos la endorfina, que ayuda a que baje ese nivel de ansiedad y que estabilice la persona. Vamos a escucharla, perdón, Marcela, Gracias. a María. Hola, no sé si se me escucha, porque ¿se escucha bien? No. Un poquito, María. Bueno, voy a ver si me puedo acercar. Yo estaba retomando un poquito de lo que habían dicho antes del trabajo de observación de campo. Yo ya estoy participando del nodo de reestructuración, y lo interesante es que se están armando pequeños grupos que nos vamos juntando para hacer observaciones de lo que se va dando en nuestra reunión semanal, ¿no? Y yo me preguntaba cómo ponerme en la posición de observador y al mismo tiempo paciente. Es difícil, y quería pedir que me den herramientas como para hacer las dos cosas al mismo tiempo y no mezclarme. No sé si quiere contestar usted a Alberto, como quiera, o contestar. Yo le puedo contestar. ¿Sí? En primer lugar, no mezclarse. Hay un eco, no sé, hay un micrófono abierto. ¿Hola? A ver, ahora. Ahora sí. Bueno, primero, requiere una disciplina previa, un trabajo previo con uno mismo, es decir, no mezclarse. Es imposible no mezclar, lo vuelvo a decir. O sea, nuestra aproximación, voy a utilizar una palabra que se usa en matemática, hay una línea que se llama asíntota. ¿Qué es una asíntota? Ustedes tienen un eje de dos coordenadas, y hay una curva que hace así, va tocando, pero nunca toca la línea. Se puede acercar, pero nunca toca la línea. Si quieren ir caminando hacia la línea del horizonte, yo puedo caminar, pero nunca voy a llegar al horizonte, siempre se me va a correr la línea. Entonces, todo ese caminar que yo haga, me va puliendo, me va agudizando mis facultades y mis capacidades, mis aptitudes y actitudes como observador. Ahora, de ahí a que yo haga una observación puramente, digamos, objetiva, aséptica, es decir, cualquier aparato físico
Cualquier aparato físico que emite una información tiene un margen de error. Entonces, tenemos que convivir con eso. Vivimos en un mundo imperfecto, somos imperfectos, nuestra observación va a ser imperfecta. ¿Eso quiere decir, me va a invalidar que observe? No, observa lo más honestamente que puedas. O sea, y a corazón, lo más cabal que salga esa observación. Esto es lo que yo puedo decir. Totalmente de acuerdo con Alberto. Me parece que es muy importante separar, ¿no es cierto?, de lo que es uno, no involucrarse para poder tener la objetividad de poder verlo al otro como realmente es, porque de esa manera podés ayudar. Cuando uno se involucra en el problema del otro, no tenés la objetividad suficiente para poder ayudar. Entonces, desde el momento en que vos comenzás a observar, decís, bueno, acá dejo mi historia, no tus sentimientos, tu historia, porque hay cosas que pueden llegar a tocarte, que pueden movilizar parte de la propia historia de uno. Entonces, acá dejo, pero entro yo y observo cómo puedo ayudar a esta persona que me está comentando que tengo tal problemática. Esa es la función de observar de un modo muy objetivo, sin involucrarse personalmente.